Entró al tribunal con la cabeza baja, el sombrero en las manos y el silencio de quien siempre fue ignorado. El juez apenas lo miró, se rió, lo despreció, lo humilló. Después de todo, ¿qué valor puede tener un hombre que ni siquiera sabe leer? Pero lo que nadie esperaba era que aquel anciano, sencillo y callado, cargaba una verdad capaz de silenciar hasta a los más orgullosos. Y cuando salió a la luz, todo el tribunal se detuvo, porque a veces, quien menos habla, es quien más tiene para enseñar. En una pequeña comunidad escondida entre los valles verdes de Jalisco, vivía Ramón Herrera, un señor de 78 años, de pasos lentos y mirada firme. Vivía solo en una casa de barro y madera, al borde de un arroyo cristalino que cortaba el pueblo en silencio. Era una de esas casas que parecían olvidadas por el tiempo, con una mecedora en la terraza, flores silvestres creciendo en los rincones, y herramientas antiguas colgadas en las paredes como medallas de toda una vida de trabajo. Ramón era conocido por todos, pero cercano a casi nadie. Vestía siempre la misma ropa, pantalón gastado, camisa de franela con las mangas dobladas y botas de cuero tan usadas como sus historias. Siempre llevaba el viejo sombrero de ala ancha en la mano cuando hablaba con alguien, por respeto. Era un hombre de pocas palabras. Tan pocas que muchos creían que no tenía nada que decir. Pero había algo en Ramón que llamaba la atención de los más observadores: los ojos. Eran ojos que cargaban el peso de quien ha visto más de lo que ha contado. Siempre observando, siempre analizando. Puede que no supiera leer un periódico, pero era como si descifrara el mundo solo con la mirada. Mientras los demás miraban el cielo, él ya calculaba cuándo vendría la próxima lluvia solo por el olor del viento. Pasaba los días reparando herramientas viejas, arreglando radios rotos, ajustando motores antiguos de tractor. Lo hacía en un pequeño taller detrás de su casa, donde ensamblaba piezas con una paciencia casi sagrada. Sus manos, ya marcadas por el tiempo, tenían una precisión que ni los jóvenes mecánicos de la ciudad podían imitar. Desarmaba lo imposible y armaba lo improbable, pero nunca cobraba más de lo justo. A veces, ni eso. Si la persona no podía pagar, se iba con el equipo reparado de todas formas. Un apretón de manos es pago suficiente, decía él con una sonrisa de medio lado. A pesar de su sencillez, todos sabían que Ramón no era cualquier viejo. Los niños del pueblo decían que era mágico. Decían que hacía correr el agua hacia donde quisiera y que sabía arreglar hasta el corazón de las gallinas cuando dejaban de poner huevos. Una vez, un niño vio a Ramón rehaciendo una rueda de agua usando solo bambú, alambre y piedras. Cuando terminó, el invento regaba toda la siembra del vecino sin motor ni electricidad. Era como si la naturaleza lo entendiera, o como si él entendiera a la naturaleza. Pero incluso con tantas hazañas, Ramón cargaba un secreto que para muchos era motivo de vergüenza: no sabía leer ni escribir. Nunca había ido a la escuela. Cuando era niño, su padre lo sacó de las clases para trabajar en el campo. Desde entonces, aprendió todo lo que sabía observando el mundo, equivocándose, intentando de nuevo. Pero ese secreto, que tantos veían como debilidad, nunca le impidió vivir con dignidad. Aún así, había quienes lo despreciaban por eso. Algunos de la ciudad, los que usaban trajes, hablaban complicado y miraban por encima de los lentes, trataban a Ramón como si fuera un ignorante. Como si la inteligencia fuera solo lo que se escribe con pluma azul. Pero Ramón nunca respondió con rabia. Solo bajaba la cabeza, y con ese modo tranquilo de quien conoce su propio valor, regresaba a su mundo de madera, grasa y silencio. Cada mañana, se levantaba antes del sol, calentaba café negro en la estufa de leña, y se sentaba en la terraza a escuchar a los pajaritos como si fuera un concierto privado. Luego caminaba al pueblo con la caja de herramientas amarrada a la espalda, saludando a todos uno por uno. Algunos lo llamaban Don Ramón, otros solo decían buenos días, maestro, pero siempre con respeto, aunque no entendieran muy bien de dónde venía ese respeto. La única persona con la que Ramón conversaba por más de 5 minutos era una señora llamada Clara, dueña del pequeño almacén de la esquina. Ella siempre apartaba los tornillos, clavos y pedazos de madera que sobraban, diciendo: «Le guardé unas cosas, por si le sirven, don Ramón». Él sonreía y respondía con un simple: «Gracias, señorita». «¿Me servirán?»,
Sí. Y eso era todo. La vida seguía. Calladita. Sin lujos. Sin vanidades. Pero llena de pequeños milagros construidos por un hombre que muchos pensaban que no sabía nada, cuando en realidad sabía más de lo que cualquier libro podría enseñar. Lo que nadie imaginaba, sin embargo, era que ese mismo viejo callado, ignorado por tantos, estaba a punto de pararse frente a un juez arrogante, ser humillado frente a una sala llena de gente, y convertirse en el protagonista de una de las mayores lecciones de vida que el Tribunal de México haya presenciado. Pero eso viene después. El sol aún no había asomado por detrás de las montañas de Jalisco cuando Ramón escuchó los golpes secos en la puerta de su casa. 3 toques. Rápidos. Firmes. Desconfiado, se secó las manos en el pantalón y abrió la puerta con cautela. Afuera, un hombre de traje, con un portafolio de cuero en las manos, le entregó un sobresellado. «Señor Ramón Herrera. Soy yo. Aquí está su notificación. Debe comparecer en el Tribunal de Guadalajara en 15 días». Ramón tomó el sobre con cuidado, como si fuera algo frágil. Miró las letras impresas, pero bailaban frente a sus ojos. Ese era un mundo que él no comprendía. Un mundo hecho de palabras que nunca aprendió a descifrar. Agradeció con un gesto de cabeza y cerró la puerta. Se sentó en la mesa, encarando el papel como si fuera un enigma. El viejo sabía reconocer medidas, calcular ángulos a ojo, predecir el clima por las nubes, pero esas letras, esas normas del mundo de los doctores, se le escapaban. Fue Clara, la dueña del almacén, quien le leyó la carta. Y la noticia cayó como un rayo en un día claro: Ramón estaba siendo acusado de invadir tierras privadas. La acusación decía que había instalado un sistema de riego en un terreno que pertenecía a una empresa de la capital. Pero la verdad era otra. Esas tierras eran suyas. Heredadas de su padre, quien las compró cuando Ramón era apenas un niño. ¿El problema? Nunca hubo escritura registrada en notaría. El padre, como él, tampoco sabía leer ni escribir. Y los documentos, si alguna vez existieron, se habían perdido con el tiempo. Ramón permaneció inmóvil por largos minutos. El corazón latía más despacio, como quien se niega a creer. La tierra que él cuidaba hacía más de 60 años, donde sembraba, cosechaba y ayudaba a los vecinos, ahora era tratada como una invasión. ¿Y él? ¿Un criminal? En el pueblo, la noticia se esparció como fuego en pasto seco. Algunos se indignaron. Otros solo movían la cabeza con tristeza. Pobre don Ramón, no va a poder con los abogados. Es muy bueno, pero allá en la ciudad, la bondad no sirve de nada. Y así, entre miradas preocupadas y murmullos, el viejo aceptó el destino que lo llamaba. En silencio, comenzó a preparar su viaje a la capital. Tomó su sombrero de ala ancha, terminó las reparaciones en el taller y dejó la casa en orden, como quien va a un viaje largo sin saber si regresará. El día de la audiencia, Ramón se levantó antes de que cantara el primer gallo. Se lavó la cara en el lavadero del patio, se puso la mejor camisa a cuadros que tenía, se peinó con la mano y respiró hondo. Un vecino lo llevó en camioneta hasta la terminal de autobuses, donde abordó rumbo a Guadalajara, una ciudad grande, ruidosa, hecha de concreto y prisa. Era la primera vez que salía del campo hacia un lugar tan agitado. Miraba todo por la ventana del autobús como quien descubre otro mundo. Demasiados coches. Demasiados edificios. Gente corriendo, gritando, hablando por celular. Nada ahí parecía tener sentido para un hombre que se guiaba por el canto del sensontle y el olor de la tierra mojada. Al llegar al tribunal, Ramón se quedó parado frente a la escalinata por largos minutos. Era un edificio enorme, frío, hecho de mármol y vidrio. Entró con pasos lentos, sintiendo los ojos del mundo sobre él. En la sala de audiencia había decenas de personas. Abogados, asistentes, estudiantes de derecho, curiosos. Era un caso pequeño, pero con olor a escándalo, el tipo de historia que a la gente le gusta ver solo para ver caer a alguien. El reloj marcaba exactamente las 10 de la mañana cuando Ramón fue llamado a posicionarse frente al juez. La sala,
que ya estaba llena de curiosos, abogados, estudiantes de derecho y periodistas locales, enmudeció. Todos querían ver cómo sería el testimonio del viejo campesino acusado de invadir tierras que decían no ser suyas. Un viejo analfabeto contra una empresa poderosa, la historia parecía ya tener un ganador. El juez, con toga impecable y gafas de aro dorado, era conocido en todo Guadalajara por su estilo duro, impaciente y vanidoso. Se enorgullecía de ser temido más que respetado. Y, en ese momento, sentado en su silla elevada, miraba a Ramón como quien observa una piedra en el camino, con desprecio. Nombre completo del acusado: Ramón Herrera, señor. Edad: 78. La voz de Ramón salió firme, pero con ese acento de campo que muchos allí despreciaban. El juez continuó con preguntas protocolares, cada vez más rápidas. Ramón, tratando de seguir el ritmo, dudaba. Decía no sé, pedía que repitieran, miraba los papeles del proceso como quien enfrenta un idioma de otro planeta. ¿Puede leer este documento, señor Herrera? Ramón sostuvo el papel con ambas manos. Era pesado. No por el papel en sí, sino por lo que representaba. Sus ojos intentaban seguir las líneas, pero lo único que veía era la vergüenza subiéndole por el cuello. Las letras, aunque familiares en forma, eran para él como una cerca demasiado alta, una barrera que la vida nunca le permitió cruzar. Fue entonces cuando el juez, que ya venía perdiendo la paciencia, golpeó la pluma contra la mesa y soltó la frase que rasgó el silencio de la sala como un trueno. Burro inútil, ni leer sabes. La frase resonó en las paredes frías del tribunal. Y por un instante, el tiempo se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia el viejo. Hubo un segundo de shock, y luego, risas. Risas apagadas de algunos estudiantes. Risas más descaradas de otros abogados sentados al fondo. Uno que otro intentó disimular la incomodidad, mirando al suelo, pero nadie tuvo el valor de oponerse. Ramón guardó silencio. Sostenía el sombrero con ambas manos contra el pecho, como quien protege el corazón. La cabeza levemente inclinada, pero los ojos no bajaron. Estaban clavados en el juez. Y no había odio allí. Ni ira. Ni rencor. Lo que había era algo que nadie esperaba: compasión. Era como si Ramón mirara a ese hombre de toga y viera no a un juez, sino a un niño perdido, lleno de diplomas, pero vacío de sabiduría. Era como si dijera, sin palabras: usted aún no ha entendido nada de la vida, señor. El juez, desconcertado por esa mirada que no reaccionaba con miedo, sino con dignidad, desvió la vista rápidamente. Intentó retomar el control de la sala, golpeando la pluma de nuevo. Continuemos. El acusado no puede responder a los documentos. Proseguiremos sin su declaración formal. Ramón, entonces, levantó levemente la mano. Con permiso, señoría. ¿Qué quiere decir ahora?, dijo el juez, impaciente. Solo quería decir que, no saber leer no significa no saber la verdad. Un nuevo silencio cayó sobre el ambiente. Un silencio diferente. Un silencio pesado, de quien acaba de escuchar algo que toca hondo. La voz de Ramón era suave, pero firme. No había teatro. No había reacción ensayada. Era la verdad pura, saliendo de la boca de un hombre al que la vida le enseñó sin libros. En el público, una mujer mayor se secó discretamente una lágrima. Un joven estudiante, al fondo, dejó de escribir en su laptop y simplemente observó. La risa fácil de antes había desaparecido. El juez, una vez más, se acomodó en la silla. Eso no es relevante para el caso, dijo seco, intentando restablecer el control. Pero algo ya había cambiado. La humillación que el juez intentó imponer, ese golpe cruel frente a todos, no tuvo el efecto que esperaba. Porque Ramón no cayó. No gritó. No se rebeló. Permaneció de pie. Y su dignidad era mayor que todo el tribunal junto. En ese momento, sin que nadie lo notara, la historia comenzó a cambiar. Porque incluso quienes entraron allí creyendo que Ramón era un hombre ignorante, salieron ese día con una pregunta martillando en la cabeza.
¿Cómo alguien que no sabe leer puede tener tanta sabiduría en la mirada? Y más aún, ¿cómo alguien que fue humillado públicamente puede, con solo un silencio y una mirada, devolver a su agresor una lección que ninguna universidad jamás enseñaría? A partir de ahí, Ramón ya no era solo el acusado. Se convirtió en el centro de una verdad que aún estaba por revelarse. Una verdad que haría que ese juez, y todo México, replantearan el verdadero significado de inteligencia, respeto y humanidad. Y la audiencia, que parecía decidida antes de comenzar, estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. El juez ya había dejado claro que no pensaba perder más tiempo. Para él, el caso estaba prácticamente decidido. Un hombre que no sabía leer, sin abogado, sin documentos, frente a una empresa que mostraba escrituras y argumentos con sellos y timbres oficiales, no había nada que discutir. Todo caminaba hacia un cierre frío y rápido. Se acomodó en la silla, carraspeó y anunció: no habiendo más pruebas, el tribunal se dispone a dar su veredicto. Pero fue en ese instante que una voz, joven y decidida, se alzó desde el medio del público. Un momento, señoría. Yo tengo algo que decir. Todos se giraron. En la última fila, de pie, estaba un joven de unos 30 años, de apariencia sencilla, con la mochila aún en la espalda. Tenía el cabello negro despeinado, ojos intensos y una mirada que mezclaba respeto con urgencia. Era Javier Mendoza. El juez levantó una ceja, molesto por la interrupción. ¿Y usted quién es? Esto no es una clase, joven. Javier, sin titubear, respondió. Soy ingeniero civil, y fui alumno de don Ramón. Gracias a él, estoy donde estoy. Un nuevo murmullo recorrió la sala. El juez dudó. Javier sacó de la mochila un montón de cuadernos gastados, atados con una cinta roja. Había polvo en las esquinas, manchas de café en los bordes, pero lo que llevaban dentro era algo que nadie esperaba. Con su permiso, quiero presentar esto como evidencia. Aquí hay años de trabajo, cálculos, proyectos, todos hechos por don Ramón. Sin escuela. Sin universidad. Solo con su mente. Solo con sus manos. Los cuadernos fueron entregados al asistente del juez, quien los llevó hasta la mesa principal. La sala quedó en silencio. Un silencio distinto. Pesado, cargado de curiosidad y tensión. El juez abrió el primer cuaderno. A primera vista, los papeles estaban llenos de líneas, dibujos y anotaciones en un sistema que parecía indescifrable. Javier se acercó al estrado, con permiso, y explicó. Don Ramón creó su propio lenguaje técnico. Inventó símbolos para representar fórmulas. Diagramas precisos. Este aquí, señaló una página, es un sistema hidráulico que usamos hasta hoy en mi pueblo. Y este otro, una turbina improvisada que abasteció a más de 10 familias durante la sequía. Algunos miembros del público se levantaron para ver mejor. Los periodistas empezaban a tomar fotos. El juez, ahora menos seguro de su postura, hojeaba los cuadernos lentamente, como si cada página derrumbara un poco de su propio orgullo. ¿Esto es autodidacta?, murmuró el juez. Javier asintió. Totalmente. Don Ramón nunca fue a la escuela. Pero me enseñó más sobre física, mecánica y humanidad que cualquier profesor que tuve. Él no solo sabía, señor, él enseñaba, incluso sin libros. La defensa de la empresa guardó silencio. El abogado acusador, que antes exhibía documentos con arrogancia, ahora miraba los cuadernos como quien descubre un tesoro escondido. Ramón permanecía callado, de pie en el mismo lugar, aún sujetando el sombrero. Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Reconocía esos cuadernos. Eran pedazos de su alma. Horas solitarias de observación, experimentos, errores y aciertos que nadie había valorado nunca hasta ahora. El juez, visiblemente desconcertado, se acomodó los lentes y dijo: ¿Y por qué nunca se presentó esto antes? Ramón respondió con voz baja, pero firme: Nadie me preguntó, señor. Esa frase cayó como una piedra en un lago en calma. Su eco permaneció en el aire, atorando la garganta hasta de los más orgullosos en la sala.
Nadie me preguntó. Nadie se había interesado por su historia. Nadie se había detenido a escuchar, a mirar más allá de la etiqueta de analfabeto. Y, sin embargo, allí estaban las pruebas. No de un crimen, sino de un genio escondido bajo el polvo de la ignorancia ajena. Javier continuó. Si don Ramón no me hubiera dado sus tardes, su paciencia, su conocimiento, yo habría abandonado los estudios. Me quedé en su casa por 3 años, cuando mi padre nos dejó. Fue él quien me dio valor. Y me dio lo que más vale, su tiempo. El público ya no era el mismo. Los que se rieron, ahora tenían el rostro serio. Los que ignoraron, ahora miraban a Ramón con admiración. El juez, que al principio lo miraba desde arriba, ahora mantenía la mirada a la altura del viejo. Ramón, con humildad, levantó la cabeza y miró a la sala. La vergüenza se había transformado en dignidad. La humillación, en honra. Y los cuadernos sobre la mesa no eran solo papeles, eran testimonios de que el saber no vive únicamente en los libros, sino también en la experiencia, en la escucha, en el silencio. Era el comienzo de algo mayor. La audiencia, que parecía simple, adquirió un nuevo peso. Y el juez, que antes tenía certeza de lo que era correcto o incorrecto, ahora se encontraba ante la duda más importante de todas. ¿Cuántas personas como Ramón ha silenciado el mundo, solo porque no saben leer? Mientras los cuadernos eran hojeados, página por página, como si contaran un evangelio de sabiduría popular, algo dentro de la sala comenzó a cambiar. El juez, antes altivo, ahora se apoyaba sobre los papeles con la mirada más baja. El público, antes aburrido, ahora escuchaba cada palabra como quien oye una historia sagrada. Y fue entonces, en ese ambiente cargado de silencio y revelación, que la verdad sobre el pasado de Ramón salió a la luz. Ramón nunca estudió en una escuela. Nunca pisó un aula. Cuando era niño, su padre, un agricultor severo y analfabeto, creía que el hijo aprendería más con el azadón que con el lápiz. Y así fue. A los 7 años, Ramón ya acompañaba a su padre al campo, cargando cubetas, empujando carretillas, observando el sol para predecir el clima. Pero había algo diferente en él. Mientras los otros niños jugaban canicas o corrían detrás de gallinas, Ramón se quedaba quieto, mirando las ruedas de los carros, los cubos girando en los pozos, los molinos de viento a lo lejos. Él no aprendía por imposición. Aprendía por curiosidad. Desarmaba juguetes rotos para entender cómo funcionaban. Recogía pedazos de fierro, madera, ligas, y, poco a poco, fue creando sus propias versiones de todo lo que veía. A los 10 años, ya había construido una rueda de agua que funcionaba sin motor. A los 13, arregló un radio del vecino solo escuchando los zumbidos y girando los botones hasta que volvió el sonido. A los 15, inventó un sistema de riego con botellas, canaletas y poleas, que llevaba agua del río hasta lo alto de las plantaciones, algo que ni los ingenieros de la ciudad sabían explicar del todo. Pero nadie le daba valor. Las personas veían eso como suerte, como magia, como cosa de brujo. Los niños del pueblo empezaron a llamarlo brujo del agua, porque donde él ponía la mano, el agua corría. Algunos le tenían miedo, otros se reían de él. Pero Ramón nunca se molestó. Nunca respondió con rabia. Solo sonreía de lado, bajaba la mirada y seguía haciendo sus invenciones. Eligió el silencio y la simplicidad como forma de vida. No había vanidad en Ramón. No guardaba sus inventos para vender, ni buscaba fama. Si un vecino necesitaba agua, él montaba un sistema. Si la escuela del pueblo estaba sin ventilación, instalaba una ventila artesanal con piezas de bicicleta. Incluso hizo una pequeña luz solar para una casa donde vivía una señora ciega, con espejos y latas de pintura. Nunca cobró nada. Durante muchos años, guardó todos sus proyectos en cuadernos improvisados, escondidos dentro de una caja de madera debajo de la cama. Escribía con símbolos propios. Creó una especie de lenguaje personal para representar curvas, fuerzas, medidas, presión, flujo. Un alfabeto de dibujos y señales que solo él y el tiempo entendían.
Así fue como, sin abrir un solo libro, Ramón aprendió física, mecánica e incluso nociones de termodinámica. Todo observando el mundo. Escuchando el sonido de las piedras cayendo al río. Contando cuántas vueltas daba una rueda antes de detenerse. Midiendo la fuerza del viento por las hojas de los árboles. Su conocimiento era puro. No porque fuera simple, sino porque venía directo de la fuente, la vida. Y tal vez por eso nunca le importó que lo llamaran burro, ignorante o viejo loco. Sabía que el valor de un hombre no está en el diploma colgado en la pared, sino en lo que hace cuando nadie lo está viendo. Sabía que la inteligencia no es gritar lo que uno sabe, es escuchar lo que el mundo tiene para enseñar. Durante la audiencia, mientras Javier narraba todo esto, más voces se alzaron. Otros habitantes del pueblo que estaban presentes empezaron a contar historias. Don Ramón arregló mi bomba de agua cuando nadie más quiso hacerlo. Él construyó una silla de ruedas con piezas de bicicleta para mi hermano. Nos salvó la cosecha con su sistema de riego. Las palabras se acumularon como ladrillos, construyendo ante todos una imagen que nadie allí esperaba ver. Ramón no era el acusado, era un héroe invisible. El juez, conmovido por aquel testimonio colectivo, pidió ver más de los cuadernos. Javier explicó cada dibujo, tradujo los símbolos, mostró las fórmulas inventadas por Ramón y cómo éstas, increíblemente, coincidían con conceptos de la ingeniería moderna. No los copió de ningún lugar. Son suyos. Él los dedujo con su propia lógica. El ambiente en la corte, que al inicio del día estaba lleno de risas fáciles y arrogancia de quienes se creen superiores, ahora se había convertido en un santuario de humildad y asombro. ¿Y Ramón? Ramón seguía de pie. Callado. Con los ojos llenos de lágrimas, pero la postura firme. Nunca quiso que ese día llegara. Nunca soñó con probarle nada a nadie. Pero, en ese instante, sabía que algo había cambiado. Las palabras del juez ya no dolían. Las risas ya no herían. Porque ahora la verdad había sido revelada, y era más fuerte que cualquier sentencia. El pasado de Ramón, ignorado por tanto tiempo, ahora era lo que daba sentido a todo. Y quienes antes se reían, ahora aplaudían en silencio, con el corazón apretado y el alma inquieta. La sala de audiencias, que al inicio de ese día parecía un teatro montado para el espectáculo de la humillación de un hombre sencillo, ahora estaba completamente transformada. Los ojos que antes buscaban motivos para la burla ahora estaban llenos de lágrimas, fijos en Ramón Herrera, el viejo campesino que, sin diploma, sin palabras rebuscadas, sin siquiera un abogado, había derribado muros que parecían intransitables, solo con la fuerza de su dignidad. El juez, aquel mismo hombre que, horas antes, se burlaba de la sencillez de Ramón con palabras cortantes y sonrisas irónicas, ahora estaba en silencio. Pálido. Las manos temblorosas sujetando los papeles que ya no tenían valor alguno ante la verdad que latía en el aire. Su respiración era corta, el rostro sin color, el ego, aplastado. Intentaba encontrar algo que decir, algo que justificara su postura, sus palabras crueles, la risa que había permitido resonar en la sala como un látigo. Pero ya no había espacio para excusas, solo para escuchar. Fue entonces que Ramón, con calma, dio un paso al frente. El viejo estaba sereno. Su postura era sencilla, pero allí, ante tantos trajeados y orgullosos, él parecía el único verdaderamente grande. Sosteniendo el sombrero contra el pecho, su voz salió baja, pero cargada de una fuerza que atravesaba paredes. Señor, no saber leer no me hace menos humano, pero humillar a alguien por eso, sí. Era como si el viejo hubiera volteado el mundo de cabeza con una sola línea. Las palabras, tan simples, decían todo lo que los libros de derecho no dicen. Todo lo que los diplomas no enseñan. Y más aún, fueron dichas sin rencor. Sin odio. Sin sed de venganza. Venían de un lugar profundo, del alma de un hombre que había pasado toda su vida siendo menospreciado, pero que nunca perdió la capacidad de respetar al otro. La sala, ahora silenciosa, no se atrevía a respirar en voz alta. Las risas habían cesado por completo. Las miradas se desviaban. Quienes antes se burlaban, ahora miraban al suelo.
Era un silencio denso, no de vergüenza común, sino de quien reconoce que fue sorprendido juzgando sin conocer. El juez aún intentaba mantener la compostura. Llevó la mano al mentón, tosió como quien quiere disimular su propio malestar y se acomodó los lentes. Pero la verdad es que estaba expuesto. Por primera vez en años, ya no había murallas entre él y la gente común. Ramón había rasgado la toga de la arrogancia con una sola frase. El abogado de la empresa acusadora cerró la carpeta lentamente. Sus dedos temblaban. Evitaba la mirada de Javier, que ahora estaba de pie junto a Ramón, como si fuera un hijo orgulloso del padre que todos alguna vez despreciaron. El público, compuesto por vecinos, periodistas y estudiantes, se mantenía en absoluto respeto. Nadie veía ya a Ramón como un analfabeto. Todos lo veían como un maestro. Porque en ese momento, todo el mundo dentro de esa sala entendió que la sabiduría no vive en los libros, vive en la forma en que tratamos a los demás. Ramón no tenía estudios formales, pero poseía el más raro de los conocimientos, la capacidad de tocar al otro sin gritar, de corregir sin herir, de enseñar sin ponerse por encima. La frase que él dijo resonaba en los oídos de todos los presentes. No saber leer no me hace menos humano. ¿Cuántos ahí sabían leer? Probablemente todos. Y, aún así, ¿cuántos sabían realmente ver? ¿Cuántos sabían escuchar? ¿Cuántos sabían respetar? El juez finalmente se levantó, pero su postura ya no era la misma. Sus hombros estaban caídos. El mentón, antes elevado con orgullo, ahora pesaba. Miró a Ramón durante largos segundos. Luego miró a su alrededor y vio rostros serios, emocionados, conscientes de que habían presenciado algo más grande que una audiencia, habían presenciado una transformación. Y lo más impresionante, nada de eso ocurrió con gritos. Ramón no pidió justicia con furia. Él la construyó con ejemplo. Era el poder del silencio. El tipo de silencio que no calla, sino que enseña. Que incomoda, no por odio, sino por amor a la verdad. El tipo de silencio que desarma egos y nos obliga a mirarnos al espejo. Al final de la audiencia, antes de que el juez pudiera decir una sola palabra, todos los presentes se pusieron de pie. No por orden judicial, sino por respeto. El mismo viejo que había entrado allí como acusado, ahora salía ovacionado, sin pedir nada, sin exigir nada, solo dejando un rastro de humanidad por donde pasaba. Poco a poco, comenzaron los aplausos. Primero tímidos, luego más firmes. Y pronto toda la sala aplaudía. Aplausos para el hombre que demostró que el valor de alguien no se mide por lo que puede leer, sino por lo que puede enseñar, incluso en silencio. Y así, Ramón, con pasos lentos y el sombrero en las manos, regresó a su lugar. Pero él ya no era el mismo. Y ninguno de los que estaban allí tampoco lo sería. La sala del tribunal aún estaba llena cuando el juez, finalmente, respiró hondo, levantó la mirada y declaró con voz entrecortada. El caso está cerrado. Don Ramón Herrera queda libre de todas las acusaciones. En ese instante, no hubo gritos de victoria, ni celebraciones exageradas. Hubo respeto. Un silencio profundo, como un manto de dignidad que cubría aquella verdad que ahora era pública e innegable. Ramón era inocente. Y más que eso, era un hombre extraordinario. Él no sonrió. No celebró. Solo bajó levemente la cabeza en señal de gratitud, sosteniendo el sombrero contra el pecho, como siempre hacía. Luego, se dio vuelta y caminó despacio por los pasillos del tribunal, ahora en silencio, pero ya no como un acusado, sino como un símbolo. Las semanas que siguieron fueron sorprendentes incluso para quienes presenciaron la audiencia de cerca. El video del juicio, que había sido grabado por un pasante de derecho con fines académicos, se volvió viral en las redes sociales. En pocos días, la historia del analfabeto que hizo callar al juez se esparció por todo México y después fuera de él. Noticieros, programas de televisión, portales educativos e incluso universidades extranjeras comenzaron a hablar del caso. Ramón fue titular de noticias. Un hombre sin escolaridad impresiona a ingenieros con sus inventos. Anciano humilde da lección de humanidad en tribunal mexicano. Juez pide disculpas a acusado tras frase que conmovió al país.
Pero lo que más llamó la atención no fueron los titulares, fue el profundo impacto que la historia causó. Poco tiempo después, Ramón recibió una visita inesperada en su sencilla casa, junto al arroyo donde siempre vivió. Un auto negro se detuvo frente al portón. De él bajó un hombre de traje claro, con una carpeta y algunos libros bajo el brazo. Era el juez. Sí, el mismo que lo había humillado delante de todos. Aquel que lo llamó burro inútil ante un público. Pero ahora, no traía arrogancia, traía arrepentimiento. Ramón, que estaba en la terraza lijando un pedazo de madera, reconoció al hombre, pero no se levantó. Simplemente continuó con su trabajo, tranquilo, como quien ya sabe lo que viene. El juez se acercó, se quitó el sombrero y dijo con voz baja: «Vengo a pedir disculpas. A usted y a todo lo que no quise ver». Ramón se detuvo por un momento, limpió sus manos en el trapo de la cintura y miró al hombre a los ojos. La misma mirada de antes, serena, firme, sin rencor. Y allí comenzó algo que nadie esperaba. El juez arrogante, ahora humilde, empezó a visitar a Ramón una vez por semana para entender sus métodos, sus cálculos, su forma de pensar. No había pizarras, no había presentaciones, no había diapositivas. Había tierra, agua, herramientas y una mente que veía lo invisible. Mientras tanto, las universidades comenzaron a enviar representantes. Profesores e ingenieros llegaban de todas partes, no solo para entrevistar a Ramón, sino para aprender de él. Algunos querían estudiar su forma de pensamiento, cómo creaba fórmulas visuales sin lenguaje escrito formal. Otros querían entender la relación entre la observación empírica y el razonamiento lógico. Incluso hubo un equipo de investigadores de una universidad estadounidense que propuso estudiar el lenguaje de símbolos que Ramón había inventado, y que, sorprendentemente, tenía una base coherente con conceptos científicos modernos. Pero lo más impresionante no estaba en lo que Ramón sabía, sino en cómo eligió vivir. Rechazó becas, premios, entrevistas en programas millonarios. Continuó viviendo en la misma casa, preparando las mismas herramientas, sembrando las mismas semillas. Cuando le preguntaron por qué no aceptaba fama ni fortuna, respondió: «Porque eso no es lo que me sostiene. Solo quería ser útil. Nada más». Y, de hecho, lo fue. Javier, el ingeniero que lo defendió en el tribunal, comenzó a dar clases voluntarias, siempre iniciando la primera lección con la misma frase: «Todo lo que sé comenzó con una rueda de agua hecha de botella y un viejo que nunca me hizo sentir tonto, incluso cuando no sabía nada». Hoy, Ramón aún se levanta temprano, prepara café negro en la estufa de leña y se sienta en la terraza. Pero ahora, de vez en cuando, ve pasar a un niño con una herramienta en la mano, un cuaderno en la otra, y una sonrisa en los ojos, como si dijera: «Estoy intentando, don Ramón. Estoy intentando como usted». El reconocimiento llegó. Tardío, sí. Pero justo. Y más que eso, transformador. Porque la verdadera justicia no es solo un veredicto. Es cuando la verdad encuentra el respeto que siempre mereció. Y así vive el legado de Ramón. No está escrito en placas de oro. Está en las manos que él enseñó a cuidar, en los ojos que él enseñó a mirar diferente, en los corazones que él enseñó a escuchar en silencio. En las escuelas, cuando se menciona su nombre, los niños dibujan al viejo con sombrero, sonriente, con una llave inglesa en la mano. Y los maestros siempre terminan la historia con la misma frase, esa que se esparció como un tatuaje en el alma de quien la oyó. Yo nunca necesité saber leer, para entender que el respeto es el lenguaje más importante. Y por eso, aunque nunca haya escrito una sola carta, Ramón escribió su historia en el lugar más eterno que existe, dentro de las personas.